Esto es un trabajo que hicimos en colaboración en varias instituciones, ¿verdad? Pero primero, antes de empezar, quisiera eh, señalar que si hay alguna pregunta durante la presentación, no duden en interrumpirnos, ¿verdad? Yo sé que la audiencia es bastante diversa, ¿verdad? Entonces, si decimos algún concepto muy técnico o así, podemos detenernos en cualquier momento a aclararlo, ¿verdad? Vamos a hablar entonces del artículo como tal y después ver todas las implicaciones que podría eso tener. Es un trabajo entonces realizado entonces en colaboración entre la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Donde trabajamos investigadores del DC Lab, el nuevo laboratorio de docencia en cirugía y cáncer, el CITIC, ¿verdad? Que es José Guevara, del DC Lab somos mi hermano y yo, ¿verdad? Javier Mora y mi persona. Y la colaboración es con la Universidad de New York y también la empresa InCellDx, que desarrolló un kit comercial de citoquinas, ¿verdad? Entonces ellos tenían como ya un kit de citoquinas con los cuales ya medían citoquinas en pacientes con COVID, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco los antecedentes de esto. Ustedes conocerán probablemente mucho mejor que yo todo esto de la parte de clínica del COVID, ¿verdad? Y el nuevo llamado PASC, ¿verdad? O COVID crónico, COVID prolongado, ¿verdad? Que le vamos a llamar así PASC por las siglas de Post-Acute Sequela of COVID-19, ¿verdad? Entonces, secuelas posagudas del COVID-19. Entonces, esto, como sabemos, es una multitud de síntomas, ¿verdad? Sumamente heterogéneos que se pueden prolongar hasta meses después de haberse recuperado de una enfermedad aguda, ¿verdad? Y esto se da en diferentes estudios, han visto entre 10 y 30% de todos los infectados de SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces es bastante frecuente. Y algunos de los síntomas más frecuentes es dolor articular y muscular, la fatiga, lo llamado brain fog o confusión mental y otros, ¿verdad? Algunos desórdenes similares, ¿verdad? Están comúnmente, para otras patologías, comúnmente causados por inflamación, ¿verdad? Y esto es relacionado con hiper o autoinmunidad, ¿verdad? Y fatiga crónica por persistencia viral, por ejemplo, en el caso de infecciones eh, persistentes por Epstein-Barr virus o citomegalovirus, ¿verdad? Además, se conoce de estudios anteriores que se han hecho con COVID-19 agudo, ¿verdad? Que hay niveles elevados de algunas de estas llamadas citoquinas, ¿verdad? Las citoquinas son mensajes que utilizan las células para comunicarse entre sí y el sistema inmune codifica toda una serie de mensajes sumamente complicados con esas citoquinas, ¿verdad? Entre ellas se había encontrado uno que se llama CCL5 o RANTES, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Que son estos tres de acá. Y también se había visto algunos antagonistas, ¿verdad? De un receptor llamado CCR5, ¿verdad? Que es el receptor de este CCL5, ¿verdad? Y otras que se llama CCL4, que lo que hacen es bloquear esa unión, bloquear ese mensaje, ¿verdad? Y se vio que esos antagonistas podían mejorar los síntomas un poco, pero no devolvían los niveles de citoquinas a los niveles normales, ¿verdad? No los disminuían otra vez a los niveles normales. Entonces, el problema con el que nos enfrentamos es si se puede identificar como esas firmas o patrones inmunológicos, tanto de la severidad de COVID-19 como del PASC, ¿verdad? El COVID crónico. Y ver si el PASC, por lo tanto, representa una entidad inmunológica diferente, ¿verdad? Es decir, si la enfermedad de COVID crónico se puede considerar que es diferente del COVID-19 agudo desde el punto de vista inmunológico, ¿verdad? Una entidad inmunológica diferente. Cuando comparamos esto con pacientes con COVID-19, puede ser leve, moderado, ¿verdad? O severo. Entonces, ahorita vamos a ver las características de cada uno de estos grupos. Entonces, en este trabajo, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos las técnicas de aprendizaje de máquinas, ¿verdad? Que José Guevara nos puede hablar mucho más de eso. Eh, Y ahí tratamos entonces de identificar lo llamado inmunofenotipos, son esos patrones, esas firmas inmunológicas, ¿verdad? Para el PASC y para el COVID-19 severo, ¿verdad? Y con eso se pudo desarrollar un clasificador que lo que hace es precisamente estratificar o separar a los pacientes para terapia y para monitorear la respuesta a la terapia de una forma objetiva. Entonces vamos a ver cómo se hizo esto. Son los pacientes del estudio, ¿verdad? Esto se incluyó, eran 224 pacientes en total, ¿verdad? Este es el protocolo, ¿verdad? Como está aprobado en Estados Unidos.
Esto incluía 29 personas normales que eran negativos por PCR y serología, ¿verdad? Contra SARS-CoV-2. 26 de lo que vamos a llamar mild y moderate, ¿verdad? Casos leves o moderados. 48 casos severos y 121 casos de COVID crónico, ¿verdad? Entonces, esto fue el desenlace final, ¿verdad? Esto se tomó la muestra de sangre, eh, se tomó 10 mililitros, ¿verdad? De sangre total al día 1 de internamiento. Entonces, aquí tenemos las características de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, los leves, ¿verdad? Son aquellos que van a tener fiebre, tos, dolor de garganta, todos estos síntomas que están acá, que son más que todo inespecíficos, incluyendo diarrea, pérdida de sabor y del olfato, ¿verdad? Como conocemos. Pero sin signos de neumonía, ¿verdad? Y tampoco sin dificultad para respirar. Los moderados ya tenían algunos hallazgos radiológicos de neumonía, ¿verdad? De fiebre neumónica y síntomas respiratorios, pero aún tenían una saturación de oxígeno mayor o igual al 94%. En cambio, los severos, ¿verdad? Ya se consideran aquellos severos, los que tienen una saturación menor de 94%, tenían problemas ya de presión de oxígeno, ¿verdad? Bueno, esto, doctor Urcullo me lo puede explicar mucho mejor, ¿verdad? Que es la parte clínica. Tenían infiltrado pulmonar mayor del 50%, ¿verdad? Dentro de 24 a 48 horas. También tenían aumentos en la tasa, en la frecuencia cardíaca y la tasa respiratoria, ¿verdad? Sobre estos límites que están acá. Y por último teníamos el grupo del PASC, ¿verdad? Los de COVID prolongado, que son aquellos que se extendían los síntomas 12 semanas más allá del inicio de los síntomas. Entonces, esto fue lo que utilizamos para definir las clases. Se definieron entonces 4 clases, ¿verdad? Que eran los normales, otro que incluía mild, moderates, ¿verdad? Todos estos, otro que incluía los severos y otra que incluía los casos crónicos. Bien, de los pacientes enrolados en este estudio que tenían el COVID crónico, estos son los síntomas, ¿verdad? Que se vieron. Entonces, vean primero que todo la fatiga en más de un 30%, ¿verdad? Esa confusión mental también cerca de un 30%, dificultad para respirar, mialgias, neuropatías y todos estos síntomas completamente heterogéneos, ¿verdad? Entonces, aquí cabe recalcar que el diagnóstico del PASC es bastante complicado, ¿verdad? Porque tiene en realidad muchos síntomas diferentes, signos y síntomas diferentes que hacen que a veces, incluso hay gente que les han dicho que estos síntomas son imaginarios, ¿verdad? Y no hay una forma objetiva de poder diagnosticar el PASC. Bien, lo primero que se hizo entonces con esta muestra de sangre, ¿verdad? Se separaron, bueno, se hizo un análisis de inmunofenotipeo, ¿verdad? Por citometría de flujo para ver los contenidos celulares. Y estos son los resultados para el PASC, para los que son crónicos. Vean que los niveles de CD4 son los linfocitos CD4 y los linfocitos TCD8 eran normales, ¿verdad? Es decir, que ya no se veían esas desviaciones, no se veía evidencia de agotamiento de células T, ¿verdad? Pero sí habían algunas otras características, como un PD1 bajo, ¿verdad? Que es un marcador de esos checkpoints inmunológicos. La disminución de unas células se llaman T-Rex, ¿verdad? Que son reguladores a lo negativo de la inmunidad, ¿verdad? Entonces, eh, al estar disminuidos, van a producir hiperinmunidad, ¿verdad? Células B que producen anticuerpos elevadas, ¿verdad? Y otros, un subset de monocitos incrementado en la sangre, que son los monocitos atípicos que surgen cuando los monocitos pasan demasiado tiempo en la sangre, ¿verdad? Y se diferencian. Entonces eran algunas alteraciones ahí hematológicas, pero que en realidad no nos servían para poder diagnosticar PASC. Bien, entonces esta compañía tenía ya su kit de citoquinas, ¿verdad? Que se había desarrollado para medir citoquinas en general para los pacientes de COVID-19, ¿verdad? Utilizando una lista de citoquinas que se habían encontrado en la literatura que podían estar alteradas tanto para la alta como para la baja, ¿verdad? Y se basa en esto. Es un principio llamado cuantificación multiplexada, ¿verdad? De citoquinas. Y eso quiere decir que en una sola muestra, en un solo análisis, se pueden medir muchas citoquinas a la vez, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace
es que se utilizan unas perlas, ¿verdad? De látex que están recubiertas con anticuerpos y estos anticuerpos entonces tienen especificidad para diferentes citoquinas. Entonces se ponen el analito, que en este caso sería la muestra de suero del paciente, se van a unir entonces a esas perlas, ¿verdad? Las diferentes citoquinas y luego se utiliza un anticuerpo también dirigido contra la citoquina para revelarlo, ¿verdad? Y se vuelve volviendo a esta perla fluorescente. Y las perlas tienen diferencias en la cantidad de fluorescencia que tienen. Entonces, uno en un solo análisis de citometría de flujo, aquí tenemos todas las perlas, podemos ver las diferentes poblaciones de perlas, se puede utilizar para medir la intensidad de ellas, ¿verdad? Va a revelar los niveles de diferentes citoquinas en la sangre a partir en una sola análisis, ¿verdad? Entonces ya no es necesario hacer como cada citoquina por aparte, sino que se pueden hacer todas en un solo análisis, ¿verdad? Entonces aquí está la lista de citoquinas que se determinaron. Y se vieron entonces, en general, ¿verdad? En las personas que estaban infectadas, cuando se comparan con los normales, incrementos significativos, ¿verdad? Para algunas de las que ya mencionamos, CCL5, interleuquina 2, 4, CCL3, interleuquina 6, interleuquina 10, interferón gamma y el factor de vaso endotelial, de crecimiento bajo vaso endotelial. Y se vieron disminuciones significativas para GM-CSF y CCL4. Bien, sin embargo, aquí viene el problema entonces que fue el que participamos para solucionar. Ninguna citoquina por aparte, individualmente, logra discriminar los diferentes grupos, ¿verdad? A pesar de que hay esas diferencias significativas, ¿verdad? Eso ya vimos en los promedios que teníamos aquí comparando entre las diferentes clases. Pero si vemos los datos, no se ven patrones claros, ¿verdad? Aquí tenemos un subset, ¿verdad? Los datos iniciales de los normales, los leves y moderados, los severos y los crónicos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se ven algunas diferencias, no era posible encontrar patrones que nos dijeran que una sola citoquina o dos citoquinas fueran capaces de distinguir una clase de la otra, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene la parte de aprendizaje de máquinas, ¿verdad? Lo primero que decidimos hacer fue construir un clasificador binario, ¿verdad? Esto es que tiene dos clases, utilizando una tecnología llamada Random Forest o bosques aleatorios, ¿verdad? Que José Guevara nos puede explicar mucho mejor cómo funciona. Pero básicamente lo que hace es separar, ¿verdad? Con los diferentes features o caracteres, todo este set de datos, ¿verdad? Y tratar de encontrar entonces cuál es la mejor clasificación en las clases que estamos utilizando. En este caso se inició con un clasificador binario para identificar a la clase de los PASC, ¿verdad? Los crónicos. Y tiene la gran ventaja de esta tecnología, ¿verdad? Que nos permite también calificar la importancia de cada feature. Aquí cada feature siendo una de estas citoquinas que codifican estos mensajes entre las células. Entonces pudimos identificar el orden, ¿verdad?, de importancia de cada una de estas citoquinas para esa clasificación, ¿verdad? Entonces esto nos ayudó muchísimo porque ya podíamos saber entonces en base a cuál tenemos, o sea, cuáles son las citoquinas más importantes que definen las diferencias entre ambas clases, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ahora sí, utilizando esa información, ¿verdad? Generamos un modelo matemático que lo que hacía era básicamente generar una fórmula al final, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas súper complejas, al final nos da un resultado muy simple, ¿verdad? Y es lo que vamos a llamar el score de PASC, ¿verdad? El score del COVID crónico, ¿verdad? Entonces, es una formulita sumamente simple, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles de la parte matemática, pero al final se obtiene entonces esta fórmula que le dice el score, que es igual a S1, va a ser igual al interferón gamma más la interleuquina 2 dividido entre CCL4. Entonces, esta simple fórmula basada en tres citoquinas era capaz de diferenciar casi todos los casos de COVID crónico del resto de las clases. Entonces, vemos aquí hay algunos severos que también califican como con esto, ¿verdad? Pero podría ser porque estos severos también vayan a tener luego COVID crónico. Eh, los mild moderates completamente, ¿verdad? Diferenciados, se escoge un threshold aquí de que los separe bien y también los normales. Esto nos da entonces, este score como está, una sensibilidad del 97,5% para identificar
a los casos de COVID crónico, ¿verdad? Y una especificidad para los diferentes grupos también bastante alta, para los normales 100%, para mild moderates 100%, y para los severos sí es un poco más baja, como de un 85%. Es decir, que hay un poco de dificultad todavía en distinguir severos de los que son COVID crónico. Entonces, el siguiente paso fue construir otro clasificador binario, ¿verdad? Especialmente porque no podíamos todavía distinguir los severos de los casos moderados o leves o de los normales. Entonces ahora, removiendo del set de datos el grupo de los crónicos, generamos este nuevo clasificador también de tipo de random forest, ¿verdad? Y se obtuvo entonces esa clasificación y aquí vimos entonces otra lista, ¿verdad? De las citoquinas más importantes o más relevantes para poder separar los casos de COVID severo del resto de las clases, ¿verdad? Entonces aquí tenemos interferón gamma en primer lugar, interleuquina 2 y otras varias por acá, ¿verdad? Que van en su orden disminuyendo la importancia para hacer esa clasificación. Entonces, seguimos, ¿verdad? Con el proceso y se generó otro modelo matemático, ¿verdad? Que nos da otro resultado bastante sencillo. Este es un poquito más complejo que el anterior porque incluye más citoquinas, pero la fórmula es bastante sencilla de calcular para los severos. Entonces, este es el score de los severos, ¿verdad? Que llamamos S2. Y es la suma de interleuquina 6 más el ligando de ese CD40 soluble con un factor de corrección, el VEGF con otro factor de corrección, la interleuquina 10 con otro factor de corrección, dividido entre la suma de la interleuquina 2 y la interleuquina 8, ¿verdad? Con esto obtuvimos entonces una sensibilidad para detectar los casos severos del 95.8% y una especificidad para distinguirlos de los normales, ¿verdad? De un 93% y de los mild moderates, ¿verdad? De los leves y moderados en un 81%, ¿verdad? Pero vean que acá los severos, perdón, los crónicos todavía podrían ser clasificados como severos, ¿verdad? Sin embargo, ya recordemos que lo habíamos removido con el otro score, ¿verdad? Con el score anterior. Entonces, el último paso de esta parte de aprendizaje de máquinas y de modelado matemático fue combinar ambos de estos scores, ¿verdad? Entonces fue muy sencillo, haciendo lo que se llama una heurística, ¿verdad? Eso una heurística es simplemente aplicar las fórmulas y decir, bueno, primero vamos a separar los que son long haulers, ¿verdad? O sea, los que son PASC o crónicos, y luego vamos a separar de los que quedan cuáles son los severos para distinguirlos de los moderados o de los normales, ¿verdad? Entonces, combinando esto, vean, aquí tenemos la clasificación. Estos son los casos en amarillo, todos los casos crónicos. En rojo tenemos entonces los severos, ¿verdad? Tenemos todavía por aquí algunos que pueden ser que desarrollen COVID crónico en un futuro, pero ya los moderados y los normales quedarían en esta parte de acá, ¿verdad? Bastante, la mayoría quedarían como aquí en este abajo, en este cuadrito, que significa que están siendo separados correctamente. Entonces, con esta heurística combinada, obtenemos para la identificación de COVID crónico una sensibilidad del 97%, con una especificidad del 100%. Y para los severos hay una sensibilidad del 88%, pero esto es porque incluye algunos de los que son PASC, ¿verdad? Es decir, para detectar patología, o sea, detectar que hay alteración, ya sea severa o crónica, la sensibilidad es prácticamente del 100%. Pero no, en este caso de los severos, hay algunos que probablemente luego se conviertan también en crónicos, ¿verdad? Entonces, esto va a incluir algunos de ellos, lo que baja un poco la sensibilidad si tomamos eso en cuenta. Pero la especificidad entonces es del 96%. Entonces, son números bastante buenos, ¿verdad? Para pensar en un clasificador basado en esta heurística. Por último, quiero hacer una discusión general, ¿verdad? De lo que es hallazgos de este artículo. Y después discutir cada uno de los casos, ¿verdad? Y qué significó en realidad el encontrar estos modelos, ¿verdad? Lo primero es que los desenlaces clínicos
son determinados por mecanismos inmunes alternativos en respuesta a la infección viral, ¿verdad? Normalmente ya se sabía que la respuesta inmune a SARS-CoV-2 induce la llamada tormenta de citoquinas, ¿verdad? Que está asociada a la severidad. Y se había intentado asociar estas citoquinas individuales a la severidad para determinar la selección de tratamiento de pacientes de COVID-19, ¿verdad? Pero el problema con eso es que las citoquinas son muy dependientes del contexto, ¿verdad? Y tienen mecanismos muy redundantes, es una gran complejidad. Así que utilizar un solo marcador es muy limitado y hasta ahora no se había podido separar de una manera tan eficiente los casos de las diferentes clases de COVID crónico o COVID severo. Entonces, uno de los retos más importantes de esta pandemia, que es evitar la saturación de los sistemas de salud, podría haberse apoyado por la identificación de estos biomarcadores predictivos para una mejor estratificación de los pacientes. Entonces, la generación de estos scores, ¿verdad? De estas heurísticas y de estos clasificadores importa o incorpora esa información, ¿verdad? Del contexto. Vamos a discutir entonces qué implicaciones tienen los casos severos. Lo que estamos viendo con estos hallazgos no es solo generar un clasificador, sino caracterizar la entidad inmunológica que está asociada a los casos severos, ¿verdad? Entonces, el score que se desarrolló, esta es la explicación, ¿verdad? Básicamente, vemos niveles altos de la interleuquina 6 e interleuquina 10, que esas ya se habían atribuido previamente a la inmunopatogénesis, ¿verdad? O sea, la patología desarrollada por el mismo sistema inmunológico en COVID-19, y tenían algún valor predictivo de severidad, cada una por aparte, pero no mucho, no tan bueno. También activación de células mieloides, estrés oxidativo, disfunción endotelial, trombogénesis, inducción de agotamiento y polarización de células T, que lleva a la evasión inmune de la respuesta antiviral. También está relacionado con altos niveles de ligando de CD40 soluble y de factor de crecimiento vasoendotelial, que están asociados con vasculitis y trombosis, y con bajos niveles de la interleuquina 2 e interleuquina 8, que están relacionados con una correcta activación y reclutamiento de células T respectivamente, ¿verdad? Entonces, hay básicamente una hiperactivación inmunológica, pero sin las señales adecuadas para que la activación sea correcta y se recluten las células T al sitio de inflamación para que logren eliminar completamente la infección viral. Bien, eso era la explicación de la entidad inmunológica que encontramos a través de desarrollar ese score para los severos. Ahora, para los casos de PASC, ¿verdad? De COVID prolongado, el score consideraba unos niveles altos de interferón gamma e interleuquina 2. Entonces, vean qué interesante. Estos dos van a inducir activación de células T efectoras, ¿verdad? Lo cual debería ser bueno porque son propiedades proinflamatorias y que tienen capacidad de generar una respuesta inmune efectiva para eliminar el virus. Sin embargo, hay bajos niveles de CCL4. Entonces, hay activación de la respuesta inmune, pero no hay señales adecuadas para reclutar esos linfocitos activados a través del receptor de CCR5, reclutarlos y llevarlos al sitio de la inflamación. Es decir, se da toda la señal para activar la respuesta inmunológica, pero la señal no llega al sitio de la inflamación. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que en PASC se va a crear un contexto inmunológico adecuado para favorecer la polarización de células TH1, ¿verdad? Que es lo que se esperaría para poder eliminar completamente la infección viral, pero sin las señales de reclutamiento de estas células, ¿verdad? Entonces, eso va a deteriorar la respuesta inmune antiviral y favorecer una posible persistencia del virus. Y además se va a autoperpetuar, ¿verdad? Esa respuesta proinflamatoria, produciendo todos estos síntomas, ¿verdad? Asociados al PASC. En conclusión, entonces se desarrolló un pipeline bioinformático que analiza citoquinas de todo este paisaje inmunológico, ¿verdad? Lo que se llamaba la tormenta de citoquinas. Estamos empezando a decodificar esos mensajes que utilizan las citoquinas, que utiliza el sistema inmunológico en COVID-19, utilizando aprendizaje de máquinas para discriminar entre los casos de COVID crónico y los casos severos, ¿verdad? Además, se identifica que el PASC corresponde a una entidad inmunológica diferente del COVID-19, ¿verdad? Eso fue un hallazgo muy importante. Saber que inmunológicamente el COVID crónico es muy diferente del COVID-19 agudo severo.
Se identificaron entonces también las citoquinas más importantes de estas diferentes entidades inmunológicas, lo que permitió calcular una heurística con una alta sensibilidad y especificidad para clasificar a los pacientes. Y la conclusión entonces, ya más aplicada, ¿verdad? Esta clasificación tiene 3 aplicaciones inmediatas. Uno es estratificar pacientes recién hospitalizados para identificar tempranamente aquellos que llegarán a ser severos e iniciar terapias más fuertes para evitar que lleguen a una unidad de cuidados intensivos. Dos, diagnosticar el PASC como una entidad inmunológica, ¿verdad? Diferente. Y ya no esos síntomas imaginarios que le dicen a alguna gente, ¿verdad? Que tiene, sino saber que existe una prueba que puede identificar si usted tiene PASC, ¿verdad? Y 3, monitorear la respuesta al tratamiento, tanto como en severos como en PASC, ¿verdad? Porque estos scores, bueno, en Estados Unidos están haciendo un estudio para diferentes terapias, ver si se puede, si se va disminuyendo el score, ¿verdad? Conforme va respondiendo el paciente o no al tratamiento. Muy bien, en este momento, bueno, en Estados Unidos ya esta empresa lo está desarrollando y aquí está, lo pueden consultar en este sitio que se llama covidlongholders.com, ¿verdad? Donde ellos desarrollaron un centro de tratamiento de COVID crónico y ellos, bueno, tienen toda una plataforma ahí establecida, ¿verdad? Con nuestro colaborador, el doctor Bruce Patterson, donde ellos entonces registran aquí a los pacientes o a los médicos, ¿verdad? Que quieran colaborar con esto y se hace la prueba, ¿verdad? Para tener el diagnóstico y también evaluar posibles respuestas al tratamiento y cómo va evolucionando la enfermedad.